Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez. Tenemos bastantes cosas, temas chilenos, tenemos lo que pasó en Estados Unidos en el supermercado. Todo el mundo lo esperaba, pero eso no significa que no sea interesante examinarlo. Tenemos una decisión que es al mismo tiempo nacional e internacional del presidente Boric, que es francamente una de las cosas, ya, bueno, ya lo veremos. Y tenemos nuevas declaraciones de Carmona, que no cesa de abrir la sanguchera. Y para gusto mío, personalmente, porque me encanta agarrar a esta gente con sus dichos y someterlos a la máquina de moler carne de la lógica, a ver La qué dura. significa lo que dicen. Partamos con la decisión presidencial de no invitar a Israel a participar en la feria FIDAE, que es una feria en que se muestran aviones, se hacen negocios de aviación, hay intercambio. Es una cosa muy importante desde el punto de vista de la defensa nacional porque nosotros tenemos aviones bastante nuevos, bastante modernos, no tan modernos los F-16, pero están puestos al día esos aviones y otras tecnologías aéreas, y no solo aéreas, por la Sí. industria israelita. Así es que esta decisión es simplemente increíble, increíblemente dañina, Nicole. Sí, hagámosles un repaso y de ahí vamos a ir al análisis. Efectivamente, es la Feria Internacional Aeroespacial prácticamente más importante en Latinoamérica, 40 países. Y esto se supo ayer por una declaración del Ministerio de Defensa, donde no se dio ninguna explicación. Simplemente se dijo que en esta oportunidad no invitaron a Israel o que iban a excluir a Israel de la FIDAE. Y acá yo creo que existen tres grandes áreas a analizar. Primero que voy a hablar sobre el antisemitismo ya a esta altura del presidente Gabriel Boric, algo que se ha hecho mucho más patente con él en el ejercicio, ya lo era un poco, mostraba ciertos signos cuando era diputado, evidentemente mostraba signos cuando era estudiante, no sé si estudiante, pero era líder universitario, estudiante le queda muy grande, porque ahí siempre estos panfletos con la izquierda, bueno, se unen a cualquier causa antiimperialista, Israel es un sinónimo de aquello, y se unen a cualquier cosa que suene a causa palestina, en este caso, incluso el apoyo del gobierno de Israel, del gobierno del presidente Boric, ya parece un apoyo a Hamas, algo que es realmente incomprensible. Pero desde el punto de vista de este sesgo anti-israelí y esta ya evidencia el antisemitismo del presidente Boric, se ve además reflejado en que hoy se supo que fue una decisión presidencial. No es que se juntó el Ministerio de Defensa, seguramente después se juntaron, pero el Ministerio de Defensa, con a lo mejor parte de las Fuerzas Armadas, que tienen mucho que decir en estas ferias, es para ellas prácticamente, donde está la relación público-privada en esta feria donde más se nota, pero no hubo acá un consenso, simplemente fue una decisión presidencial. Y tú me preguntas, y tú lo decías, no lo preguntabas, acerca de cómo cae ante las amenazas o las presiones del Partido Comunista. Y no está tan lejos, Fernando, porque hace algunas semanas atrás, algunos meses, Hugo Gutiérrez del Partido Comunista y otros lanzaron una campaña que se llamaba Únete para dejar fuera Israel de la FIDAE. No se llama así, se llama Fuera Israel de la FIDAE. Únete. Se sumó el Partido Comunista a esta campaña y empezaron a darle bombo a esta campaña, pero eso en redes sociales. El tema es que uno sabe, por la manera que funciona el Partido Comunista, por la manera en que ha funcionado en el gobierno y con este presidente, esa presión para él fue importante, pero además porque hay alguna afinidad también ahí con este sesgo anti-israelí. Ahora, ¿por qué algunos dirán, pero por qué antisemita? Por no permitir la exhibición de Israel en la FIDAE. Porque los problemas del presidente Boric no comenzaron el 7 de octubre del 2023. Si yo les hago un resumen, los más notorios son, recuerden, que no recibió al embajador de Israel en tiempos normales, digámoslo, no en tiempos de paz, no en tiempos de guerra evidente. Simplemente le hizo un desaire y no lo recibió. No quiso participar como país de esa invitación a un proyecto espacial. Internamente se
que tampoco han sido bien recibidos, personeros de la Embajada de Israel, puntualmente con presidencia, tienen relación con otros ministerios. Pero además, donde se refleja mayormente su antisemitismo es porque ha rechazado, por ejemplo, no regalos, pero símbolos que son propias de la cultura judía y de las tradiciones de las fiestas judías. Por ejemplo, para el Año Nuevo Judío se usa regalar una manzana con miel, que es simbólico de empezar el año con dulzura, etc. Y esos regalos se hacen a nivel institucional, es decir, lo hacen parte de una tradición. Justo un gobierno que respeta tanto las tradiciones de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Que hay que respetar hasta el lenguaje para el reglamento del uso de la fuerza. Bueno, de eso vamos a hablar después. Y todo lo que ha venido desde la comunidad judía en invitación a ser parte de tradiciones culturales y religiosas, acá ya estamos dejando incluso fuera Israel, él las ha rechazado. No solamente las ha rechazado y no ha participado, las ha devuelto en un símbolo de hostilidad. Es decir, es como que usted le mandara una carta a alguien, no la abre y se lo mandan de vuelta. Ese tipo de actos en los que ha incurrido el presidente Boric, por lo tanto, no es una exageración decir que estamos abiertamente ante el primer presidente, por lo menos que no lo esconde, pero hasta el primer presidente cuyos actos reflejan antisemitismo. En épocas en que se habla de la no discriminación, de la diversidad, este gobierno lo lleva como bandera. Bueno, acá en este gobierno no son todos bienvenidos. Después hay un aspecto que me parece trascendental. No sé si me quieres comunicar o comentar de ese punto. Me voy al 2. Termine lo suyo. Punto 1, 2 y 3. Y después me voy al punto número 2, que es la parte práctica y la parte quizás de mayor relevancia a nivel nacional y que tiene que ver con la defensa del territorio nacional y las Fuerzas Armadas. Efectivamente, como decía Fernando, uno de los mayores proveedores militares de seguridad, y no solo en seguridad, comunicaciones también, estoy dejando de lado otras áreas, como salud, recursos hídricos, etcétera, pero puntualmente con la defensa nacional es uno de los mayores proveedores de material militar para las Fuerzas Armadas. Es tanto así que hay 3 agregados militares chilenos en la embajada chilena en Israel, es decir, uno para cada rama de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, el hecho de no invitar a Israel y prácticamente cortar relaciones, acuérdense que sacó al embajador chileno en Israel y no lo ha devuelto, algo que no ha hecho con otros embajadores en países que han realizado actos abiertamente contra los derechos humanos y actos terroristas. Pero bueno, el punto es que con respecto a la seguridad nacional, obviamente el no incluir a Israel pone en jaque, pone en una debilidad estratégica a nuestras Fuerzas Armadas. Y entonces acá se mezclan 2 cosas. El hecho de tener sesgo abiertamente ante Israel, ser antisemita directamente, pero a la vez creo que se mezcla esta idea y esta amenaza que se ha levantado desde que está el gobierno de Gabriel Boric, y tú, Fernando, también lo has comentado mucho, que tiene que ver con el debilitamiento de las Fuerzas Armadas chilenas. Sin material bélico adecuado, sin los proveedores para poder mantener aviones como el F-35, que sus mayores componentes son israelíes, sin en el fondo los insumos, no solamente no pueden modernizar el armamento que tiene la Fuerza Armada chilena, sino que además va a costar mantenerlo. Estas relaciones que son entre el ejército, las Fuerzas Armadas chilenas e Israel se construyeron hace más de 50 años. Y todo lo que tenga que ver con material bélico son proyectos a largo plazo. Es decir, ya en este minuto, cortando este intercambio público-privado que tiene Israel con Chile, está condicionando la seguridad nacional a por lo menos 10, 20 o 30 años plazo, porque así se mueve el armamento, así se mueven las solicitudes. Por lo tanto, acá hay 2 maneras de mirarlo que se juntan. Uno, el no permitir que esté Israel, uno con esta excusa de que Israel está en guerra, pero a la vez creo que se empieza a hacer más evidente que no hay ningún interés por fortalecer las Fuerzas Armadas chilenas y a la vez debilitarlas. Ok, voy a un primer bloque, estimados amigos, y luego seguimos con esto, que es muy importante. Les quiero recordar que este programa en general es auspiciado por Climo, la empresa
Chilena Climatización, que le entrega las mayores ventajas, los equipos, la instalación, las garantías, de vez en cuando hay promociones, es lo mejor que hay y francamente uno le cambia la vida tener este tipo de dispositivo como me pasa a mí. Y en tiempos de cambio climático, como llaman, es fundamental tener algo con que controlar o regular esta situación. Eso es lo primero. Vamos ahora a auspiciadores particulares. Autowolf.cl es el sitio que usted tiene que contactar para que lleguen a su casa y en un día una serie de expertos le dejen la carrocería de su vehículo como nuevo, literalmente. La carrocería, un día frente a sus ojos. Eso no lo hace nadie más. Continúo con Torch. Ahora les voy a mostrar mi linterna regalona que llevo en el bolsillo, así como llevo toda clase de cosas en el bolsillo, porque parezco esta señora que anda con una cartera repleta. Vean ustedes qué chiquita es, qué potente es. Tiene varias posibilidades de fuerza de luz. Esta hace tiempo que no la no la conecto al computador para cargarla. Le dura mucho la batería. Yo la uso todos los días en la noche para hacer un chequeo en mi casa. Súper cómoda, resiste el agua, resiste caída, es sólida. Su batería es interna, por eso que la puedo cargar con el computador. O sea, puras ventajas. Solo se obtiene esto y otros artículos que yo les he ido mostrando en Torch. Continúo con Kame ERP, un software para empresas de todo tipo y de todo tamaño para mantener las cosas bien reguladas, las finanzas, la contabilidad, la administración, pago de salario, cuando hay que pagar los impuestos, todo lo contable, que es el corazón y el cerebro de una empresa. Pónganlo en manos de un cerebro electrónico, como se decía antiguamente, de un programa, como se decía después, de una inteligencia artificial, como se dice ahora. Kame ERP. Y termino este bloque con gestioncondominios.cl, que es una empresa que se dedica a que usted pueda dedicarse a mantener, a administrar su condominio sin preocuparse del papeleo, de cobrar los gastos comunes, de perseguir a los morosos, de las cotizaciones del personal, todo eso que tiene que ver con contabilidad, papeles, libros, documentos que van y vienen, etcétera. Todo eso déjelo en manos de gestioncondominios.cl. Bueno, lo del antisemitismo es posible, es bastante posible. Hay muchos antisemitas en este mundo. A mí me preocupa el antichilenismo, más que nada, en primer lugar. Me molesta el antisemitismo, pero el antichilenismo es aquí. Algunos ya han catalogado esta medida como otra iniciadas por Boris o por alguien de su gobierno, o sea, iniciadas por el PC finalmente, como un ideologismo. No, esto no es un ideologismo, esto es un idiotismo. Esta es la cosa más idiota de las iniciativas que han salido de la moneda. Lo más tonto, lo más peligroso, lo más dañino para el país. Abundó ya Nicole en el tema de la defensa. Quiero que sepan que prácticamente toda la tecnología aérea chilena, que tiene que estarse actualizando, o lo contrario no sirve, se actualiza en Israel. Lo que se llama la electrónica, la aviónica. Los aviones en sí es un montón de acero, son plataformas de arma y plataformas de electrónica. Si usted no está actualizado, es como estar con un mosquete de Pedro el Grande o de la Guerra de la Independencia. Un arma que está desactualizada, que es superada por otra, es como no tener nada. Esa es la cuestión. Los F-16 son de los años 80, me parece, fueron desarrollados en Estados Unidos, pero están al día porque la electrónica, o sea, la aviónica, es puesta al día en Israel. Los sistemas de armamento, el radar, lo más importante hoy en día, quién capta primero al enemigo para dispararle un cohete. Montones de cosas técnicas dependen de la actualización permanente. Eso en el campo aéreo. En los otros campos militares también hay una presencia, no tan grande en la Marina, pero sí en el ejército también. El armamento de mano del ejército chileno, las armas automáticas, los subfusiles automáticos, muchos de ellos son modelos traídos directamente de Israel o diseñados con patentes israelíes o variantes israelíes de las armas, de los subfusiles de ellos. Y así podemos seguir. Entonces, esto es muy peligroso. En temas de defensa, lamentablemente, hay una ignorancia de una vastedad impresionante. La gente dice, pero si no pasa nada, no necesitamos. No necesitamos cuando tenemos. Cuando no tenemos, necesitamos. Yo soy suficientemente viejo para haber visto crisis grandes en que estuvimos al borde de la guerra,
No, les voy a dar detalles de algunas de ellas, la del 80, la del 78, por ejemplo, no me voy a meter ahí. Pero, por ejemplo, lo del Teniente Merino, otras situaciones que hemos tenido con algunos países vecinos, cuando el país estaba literalmente desarmado, hacían lo que querían con nosotros y caímos en muchas humillaciones, perdimos territorios. Laguna del Desierto, por ejemplo. ¿Cuándo dejamos de perder territorio? Cuando somos militarmente creíbles. Y cuando somos militarmente creíbles, hay paz, pues. Entonces algunos creen que la paz se puede sostener por sí sola y no se sostiene por sí sola. Bien sabían los romanos, y por eso que decían, si vis pacem para bellum, si quieres paz, para bellum, prepárate para la guerra. Amigos, muy grave lo que hizo el señor Boric, quién sabe qué otras cosas tienen en stock. Se está dando gustos personales como si fuera un dirigente colegial, que en el fondo sigue siéndolo, y fuera de eso es influido decisivamente por el Partido Comunista, y uno pensaría también que parece que también están los clérigos de Irán detrás de esta cuestión. ¿Quién sabe qué otras fuerzas externas están detrás de las decisiones de Boric? ¿Quién sabe qué chantajes personales o políticos lo tienen amarrado? No lo vamos a saber todavía, pero se va a saber con qué amenazas lo mantienen completamente atado a lo que decía el señor Carmona, o antes Tellier. Es gravísimo. Y a mí me extraña, o sea, no me extraña a estas alturas. No he sabido, por lo menos he estado averiguando, no he sabido de ninguna reacción del mundo militar. Ni una. Ni una. Pero hablado el ex Ahora, sí, comandante y jefe de la FARC. estoy hablando de gente activa, ¿no? De los Que no retirados, pueden. claro. Bueno, sí es Claro. importante, sí que si tiene, yo no la conozco, así que si tú la tienes, por favor, cuéntanos inmediatamente. No, el ex comandante en jefe de la FACH habló y habló de la gravedad de haber excluido a Israel y contó en parte lo que nosotros estamos comentando. Entiendo que los actuales comandantes en jefe no pueden hablar abiertamente, pero te quiero decir algunas cosas. Y al final, esto de que se está dando gustitos personales o el antisemitismo al presidente, creo que al final el presidente y su gobierno no han entendido que las relaciones internacionales tiene que ver con los intereses nacionales, con los intereses de Estado, no con intereses particulares. Y al final lo que está haciendo Gabriel Boric con esto y otras medidas es alinearlos con los países de dictadores, con los países que no comparten los valores, voy a hablar en términos generales, de valores occidentales. Es decir, tiene compromiso para comprarle drones a Irán, le va a comprar misiles a Corea del Norte, esos que caen en el mismo lugar y que después culpan al imperialismo. O sea, no se entiende mucho lo que va a hacer. ¿Y por qué estoy nombrando esos países como posibles proveedores? Porque estamos en tiempos de guerra. Encontrar países proveedores va a ser tremendamente difícil. ¿Y sabes por qué? Mira lo que hizo la Unión Europea. Hizo una declaración hace una semana atrás, por primera vez. La Unión Europea, que ha buscado la paz, ¿no es cierto?, declaró después de una reunión de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores un gran documento que se llama la Gran Estrategia Industrial de Defensa de la Unión Europea. Parte con un presupuesto que no es muy grande, de 1.500 millones de euros, pero el tema central de este documento es que Europa, en conjunto con todos los países de la Unión Europea, van a comenzar a hacer inversiones industriales en empresas militares y de suministro para no depender de ninguna cadena externa a ellos. Van a hacer inversiones en las Fuerzas Armadas. El gasto del 50% del presupuesto de la Unión Europea lo está pensando en defensa, y así sucesivamente, y todos se están asegurando proveedores. Alemania recién firmó, no solo con la producción interna, un contrato con Israel por varios miles de millones de dólares, por varios años. Este documento de la Unión Europea apunta al 2030. Entonces, estamos entrando en un periodo, esto voy a hacer una mala comparación, pero no se me ocurre otra, como el tema de las vacunas. Después usted no va a encontrar vacunas. Yo soy media reacia al tema de las vacunas COVID, pero creo que en Tenemos este alguna caso información de eso. entra el caso. Claro, pero después no van a encontrar o vamos a estar atrás. Nuestra defensa de territorio nacional va a quedar 100%
comprometida. Entonces, es una irresponsabilidad, junto con quizás qué compromiso, como tú dirías, a lo mejor por comprarle armamento a estos países, desalineándolo de los países occidentales. Es tanta la ignorancia de Gabriel Boric que hasta el mundo árabe tiene contratos de asistencia militar con Israel. Pero él no sabe, porque capaz que ni siquiera sepa en el mapa dónde están ubicados. Y en esta inconsistencia, Fernando, ¿sabes lo que dijo hoy día la ministra Tobá? Que los derechos humanos son lo más importante, entonces que por un tema de derechos humanos no invitaban a Israel porque está en guerra, comparando la situación de Rusia. Bueno, Rusia mira, es un país que invadió Ucrania. sí, no, Pero mira, déjame decir lo último que es súper importante de los derechos humanos. Ayer salió un informe de la Organización de las Naciones Unidas, después de una sesión especial que se hizo hace 5 meses, 4 o 5 meses, un informe especial acerca de los delitos y crímenes sexuales cometidos por Hamas hacia los secuestrados y hacia los 1.400 asesinados en el ataque del 7 de octubre, con situaciones que son prácticamente fuera de la imaginación de las personas, como mutilación de genitales, todo testificado en video, violaciones masivas, y no quiero seguir explicando lo que está documentado. Entonces, la ONU ayer sacó un documento oficial, un poco tibio para el nivel de gravedad de los hechos, diciendo que las atrocidades de Hamas sí se pueden documentar y que estamos ante crímenes sexuales. Y este gobierno habla de derechos humanos y no ha dicho una palabra. Así como no dice ni una palabra de lo que pasó con el teniente Ojeda, ni una palabra de aquello este gobierno que se dice feminista. bueno, todo grupo de individuos o colectividades políticas que se legitiman y existen en función de alguna visión, de una religión, de una ideología, funcionan exactamente igual, tienen doble estándar. En el caso, por ejemplo, de las violaciones. Como son judías las violadas, parece que son menos importantes que las víctimas, que las mujeres que han sido víctimas de bombas o de disparos en Gaza, en una situación de guerra donde siempre los civiles lamentablemente sufren daño colateral porque están ahí. No se puede hacer una guerra, digamos, no veo cómo se podría hacer una guerra, salvo que fuera como unas batallas del siglo XVIII en que se enfrentan los ejércitos, se saludan, ustedes disparan primero. No, eso no ocurre, no ha ocurrido nunca. En Alemania murieron 1 millón de civiles en los bombardeos aliados y nadie habla de crímenes de guerra, dicho sea de paso. Porque eso es lo que ocurre en las guerras, por eso que son tan terribles. Sí, no, vamos a descubrir la rueda aquí. Entonces, pero si son judías, parece que vale menos la vida de la judía, o hay algunos pecados supuestamente de Israel y por lo tanto los judíos, y entonces no es lo mismo. Y ese doble estándar se aplica en todo, no solo en este tema, sino que en todo. Efectivamente, los derechos humanos para Boric, de los pueblos originarios de acá, una entidad conceptual que nunca ha tenido fundamento sobre los pueblos originarios en primer lugar, pero él se la compró porque se compran todo, porque no son muy inteligentes, y se compran cualquier cliché y viven con eso toda la vida. Entonces, pero los hechos brutales de la vida que se manifiestan en Venezuela, en otras partes, eso no existen, fíjate. No existe en absoluto una dictadura de Maduro, no existe en absoluto el hecho de que se han ido más de 6 millones de venezolanos, que existen cárceles a rebosar de oponentes, que Maduro se va a hacer elegir solo, literalmente. Eso no existe, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque Maduro es parte de los, es de los nuestros. Es del mundo con fronteras muy flexibles al que nosotros pertenecemos, el mundo progresista, el mundo antiimperialista, el mundo anticapitalista, el mundo antisionista, es una mezcla de cosas, el mundo antimachista. Entonces, todas esas cosas se juntan en una bolsa y si tú eres parte de eso, entonces tus crímenes no existen, son perdonados, te miras para otro lado. En cambio, como dice, hay una frase bíblica famosa, ¿no? Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Creo que viene súper a cuento. Ahora, el pobre Boris, porque ya a esta altura yo lo trato como un pobre niñito, poco inteligente, que además depende de los telefonazos de Carmona. Bueno, lamentablemente, una generación de gente como él, más unos cuantos viejos cagados de susto, más unos cuantos oportunistas, más los izquierdistas de siempre que no van a cambiar de ideas porque son lo que son, lo pusieron en el poder. Se ocurrió esta
extravagancia histórica que estamos viviendo ahora y que está produciendo tanto daño, la peor moneda del mundo, la chilena. Rompemos relaciones literalmente con Israel, nos juntamos con Irán, nos juntamos con Maduro, nos juntamos con el guatón guachuchero de Brasil, otro personaje que anda diciendo estupideces en el mundo. Todo mal hecho. La seguridad, ¿para qué hablar? Vienen a matar gente acá, organizaciones internacionales. Se instaló el Tren de Aragua. Otra organización brasilera se está instalando. Estuve viendo un artículo hace un par de días, no me acuerdo el nombre. Mando Capital. Eso, otra más. Y ahí está el señor Boris en la moneda haciendo el loco o haciendo el tonto, no sé cuál de todas las. Pero no está solo, no olviden nunca que en la política los individuos son parte de un colectivo que más o menos comparte los mismos pensamientos y sentimientos, como la señora Toá, por ejemplo, que es otro genio resplandeciente, que no cesa de decir tonterías, y yo no sé hasta dónde se llega, hasta qué extremo se llega. Sí. Pero mira, antes de continuar, perdóname un poquito, estamos muy acelerados hoy día parece. Vamos a mi segundo bloque. Si usted quiere averiguar cómo invertir bien en la bolsa, si es que va a invertir, a lo mejor invierte siempre, de vez en cuando, como sea, suscríbase a la revista Mundo Bursátil. Ellos lo invitan a suscribirse para estar bien informado. En la bolsa hay que tener mucho cuidado porque uno puede realmente salir en pelotas, literalmente. Uno puede invertir justo en una empresa que al otro día sus acciones se van al suelo. Entonces hay que estar bien informado y eso es lo que hace la revista Mundo Bursátil. Lo informa a usted, tiene expertos profesionales que están años tomándole el pulso a la bolsa, tienen una relación de información mutua con una corredora muy importante de la bolsa. Bueno, revistamundobursátil.cl, suscríbase ahí. Continúo con Entrena Inglés, ya sabe, una academia con profesores de inglés, saben realmente enseñar, enseñan vía online y usted va a tener una muy buena base, amigos, para funcionar en este mundo. Están dando un curso, el que ustedes ven a mi derecha, pónganse en contacto ya con entrenainglés.com. Sigo con KM Millas. Los que han viajado últimamente, no sé quién puede ser de mis conocidos, pero hay gente que ha viajado últimamente y tiene millas acumuladas y no piensan hacerlo pronto. No se olviden que las millas son borradas por las empresas. Vayan a KM Millas, cámbienlas por dinero. Dinero contante y sonante. Money. Y termino este bloque con Fundo Las Cumbres, un condominio en pleno bosque, o sea, son parcelas en pleno bosque, amigo. Esto es bastante original, es un privilegio. O sea, la gente que compra parcelas en lugares bonitos tienen que plantar y esperar un tiempo. Aquí usted tiene ya los árboles crecidos, esperándolo a usted. Ni siquiera tiene que regarlos porque ya están grandes y se riegan con las lluvias del sur. Amigos, una excelente inversión, un excelente cambio de vida y además, este Fundo Las Cumbres queda a 10 o 15 minutos en auto de Puerto Vara. Manera tal que cualquier cosa que usted necesite en la ciudad, por ejemplo, llevar a los chiquillos al colegio allá en 10, 15 minutos. Y luego, al revés, caminando, yendo hacia su fundo, es como que no existiera Puerto Vara. Son a 10 minutos de distancia, pero a años luz de distancia al mismo tiempo. Aquí funciona la teoría de las muchas dimensiones del espacio. Y, ¿sabes? Yo que he mencionado aquí varias veces a los comunistas como tutores de Boric y de todo el Frente Amplio, porque votan siempre lo que vota el Partido Comunista, el Frente Amplio, siempre han votado, ¿no? Me gustaría comentar esta frasecita que tú mencionaste del señor Carmona, que dice que a mucha honra él está apoyando a Venezuela. Me parece muy interesante esta frase, Nicole. Claro, y todo esto surge del problema político que está significando el secuestro y asesinato del teniente Ojeda, que ya me voy a referir a eso porque hoy salió una información súper relevante, pero puntualmente del problema político que le surge al gobierno es porque el Partido Comunista decidió derechamente apoyar al gobierno de Maduro cuando se empezó a levantar la tesis de que aquí había una acción del gobierno de Maduro o un objetivo del gobierno de Maduro para secuestrar y asesinar al teniente Ojeda. Ojo que no solamente han sido la oposición o los periodistas chilenos que especulan con que fue el gobierno de Maduro. Este caso al gobierno se le está convirtiendo en un problema internacional, pongámoslo regional.
Si ustedes revisan la prensa en otros países, la prensa incluso venezolana que es opositora, la poquita prensa opositora que queda en Venezuela, o en Argentina o en el resto de algunos países de la región, están tremendamente preocupados, porque si te empiezan a secuestrar y matar a disidentes venezolanos en los propios países, significa que los tentáculos del gobierno de Maduro están en todas partes y que vulneró la seguridad de varios países en la región. Pero como el Partido Comunista decidió salir a defender y proteger al gobierno de Maduro, y tontamente el presidente Boric en un Twitter, no habla nunca, pero el Twitter tuvo que referirse a que no dudaba de las credenciales democráticas del Partido Comunista y habló de ese anticomunismo visceral. Bueno, han sucedido algunas cosas durante estos días con alguna respuesta, pero el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, me da la impresión de que siempre quiere demostrar que se mete al presidente Boric al bolsillo, porque por último se podría haber quedado callado, pero dice que efectivamente a mucha honra fue en una entrevista radial donde se estaba hablando del gobierno de Maduro como una dictadura, y él dijo que no la consideraba una dictadura, no lo estoy diciendo literal, pero esto sí es literal, que a mucha honra ellos defienden al gobierno de Maduro, que no lo consideran una dictadura, y después se mandó esta frase que siempre dicen los comunistas, que es que ellos están por la libre determinación de los pueblos. Claro, porque de libre no es nada, las elecciones que va a realizar Maduro de libre no son nada, ni siquiera se va a poder presentar la candidata opositora, por lo tanto es muy fácil hablar de la libertad de determinación de los pueblos y no injerencia. Pero en el fondo lo hace de una manera también para demostrar el poder que tiene el Partido Comunista acá, porque ni siquiera esconden que tienen esta afinidad, esta relación con el gobierno de Maduro, después que el presidente Boric lo saca en redes sociales en una defensa pero absoluta a este gobierno que es parte de su gabinete y su coalición. Bueno, a mucha honra, esa frase es curiosa. Cuando uno dice mucha honra, una frase que todo el mundo repite de repente por las cosas más estúpidas, ¿no? Como cuando alguien dice, oye, yo soy descendiente vasco a mucha honra, como cuál es la honra de ser descendiente de cualquier cosa, es una estupidez. Pero se supone que eso que a lo cual tú te asocias con mucha honra es porque otorga honra. Como que si yo fuera, por ejemplo, a mucha honra, soy parte del grupo que ha ganado el Premio Nobel de Literatura, mucha honra. Una cosa así. Ahora yo quisiera saber cuál es la honra que otorga el gobierno de Maduro. Yo creo que otorga dinero. Probablemente hay dinero venezolano que llega a las arcas del Partido Comunista. O sea, otorga eso. No sé qué otra cosa pueda otorgar. Honra un gobierno de ese personaje absolutamente analfabeto, que no se sabe de dónde salió, entregado a la asesoría de cubanos, que ha hecho que se vayan de Venezuela, y en eso sí que tienen harta libertad. 6 millones o más de 6 millones a esta altura. La libertad de los pueblos consiste precisamente en salir arrancando de Venezuela, parece. Hay que ser muy fresco para hablar de que nosotros estamos por la libre determinación de los pueblos. ¿Qué libre determinación tienen en Venezuela? Acaban de desfenestrar políticamente una opositora porque tenía algunas posibilidades de enfrentarse a Maduro. ¿A eso llama libertad de los pueblos, Carmona? Pero como tú dices muy bien, han llegado a un cierto desparpajo. Antes eran más cautelosos los comunistas, por otras razones. Seguramente porque antes no tenían un presidente en el bolsillo, si esa es la cuestión. A Allende no lo tenían en el bolsillo. A Eduardo Frei Montalva tampoco lo tenían en el bolsillo. O sea, ni siquiera a Pedro Aguirre Cerda tampoco. ¿Para qué hablamos de Gabriel González Videla, que los defenestró a ellos? Pero ahora sí tienen un hombre en el bolsillo, fíjate. Lo han tenido desde el principio. No es que lo tengan ahora, lo tienen ahí desde siempre, desde el día que lo eligieron. Él es el elegido, él es el Mesías del Partido Comunista, el hombre que viene a jugar lo que jugó en la campaña, haciéndose el buenito, poniendo esa carita simpática que tiene, porque tiene una cara agradable, evidentemente, y tiene una sonrisa, la misma cosa que hacía y que hace señora Bachelet, ¿no? El mismo estilo político. En el fondo, comunista, filocomunista, pero me disfrazo de socialdemócrata amoroso, y todos los jovencitos tontones de este país se miran al espejo cuando me ven la cara a mí. Entonces, el Partido Comunista, en vista que tiene al presidente en el bolsillo
que tiene a su gente en el Ministerio del Interior, que tiene a su gente en el Ministerio de Defensa, que tiene a su gente en los gremios profesionales, que tiene a su gente en todas partes, perdieron, digamos, la cautela, ya se están empezando a poner soberbios, lo cual me alegra mucho porque ese es el primer paso que conduce a la perdición. Cuando se ponen así, pierden la chaveta y empiezan a hacer cosas desmesuradas. Cada vez que me dicen a mí, mira la que hicieron ahora, yo digo que bueno. Lo peor que le podría pasar a Chile es que estos tipos mantuvieran todavía un grado de astucia como para ocultar sus maniobras. Afortunadamente la están haciendo descaradamente al aire, así abiertamente, y el país va tomando nota. Yo espero que vaya tomando nota por lo menos. Ahora, como dije en un programa, si el país no toma nota y vuelve a elegir a esta gente, significa que el país se merece la del burro, como decían antiguamente, se la merece toda. Sí. El tema con respecto a las credenciales democráticas, eso es derechamente una mentira. O sea, alguien puede ser comunista, ok, pero no digamos que son democráticos. Yo creo que ahí hay una diferencia, pero sustancial, en cómo entendemos la democracia. Ellos efectivamente en Cuba hablan de democracia, pero no es la democracia occidental libre con igualdad de derechos. Ellos tienen un centralismo democrático, es distinto, pero bueno, pueden cubrir todo aquello y las dictaduras con la palabra democracia, pero no es para el presidente de la República. Ahora, el Partido Comunista Chileno, acuérdate que hace unos años atrás saludaron a los talibanes en el poder cuando se fue a Estados Unidos Sí, de pues. Afganistán. Saludaron, claro, saludaron en redes sociales, que es la manera que se comunican ahora. Lo tengo acá literal. La cooperación de los pueblos de Irán y Venezuela es una nueva victoria ante el imperialismo, así lo pusieron. Esto por celebrar que Irán tenía un nuevo acuerdo de cooperación con Venezuela, donde Venezuela le iba a entregar uranio a Irán. Luego culparon a la OTAN de la invasión rusa a Ucrania, no quisieron Increíble. recibir a Zelensky. Bueno, les puedo dar una lista gigante de estas declaraciones del actual Partido Comunista Chileno. Por lo tanto, si el presidente Boric dice que han demostrado sus credenciales democráticas, es que no salió de vacaciones, porque realmente ni siquiera el Partido Comunista Chileno ha escondido que son comunistas y con quienes se alían. Ahora, distinto es que para obtener su objetivo hayan sido capaces de entrar a la moneda y no entrar con tanques, sino que entrar con algunos cargos de elección popular en el Parlamento, entrar con cargos de elección directas del presidente y copar algunas instituciones. Es distinto mezclar los fines con los medios. Y en ese sentido, claro, el Partido Comunista, los medios hoy utilizan lo que puede porque ya los tanques y toda esa época del Che Guevara está un poquito más en el pasado, ¿no? Mira, a propósito de credenciales, el que mostró credenciales es Boric, mostró sus credenciales psiquiátricas y psicológicas claramente y las está mostrando todo el tiempo. Es decir, aquí tenemos una persona que simplemente no razona como una persona, no voy a decir un genio, una persona común y corriente, mediana, que tiene un poco de sentido común. Hemos tenido muchos presidentes que no son ninguna lumbrera, pero tienen sentido común, digamos, tienen experiencia además, no hacen huevadas, perdona, esa es la palabra que corresponde. Esto de la FIDAE, todas las cosas que ha hecho son increíbles, o sea, son de una persona que está completamente fuera de sí, que no tiene control, que es un caso psiquiátrico. Yo creo que Boric es un caso psiquiátrico, y creo que es un caso psiquiátrico. Todos sabemos eso, se sabe. Entonces, es ahí a quien tenemos en el poder. Ahora, los comunistas. Bueno, los comunistas perdieron lo que tenían antes. Yo conocí a dirigentes comunistas, lo he contado acá. Mi mamá era comunista, conocí ese mundo. Conocí a Volodya Teitelboim, conocí a Lucho Corbalán, conocí a Hernán Millas. Yo era cabro, de repente era un poco mayor, los conocí. Eran personas 1000 veces más inteligentes que los dirigentes comunistas actuales. 1000 veces más inteligentes. Eran personas que tenían otro talán. Incluso Luis Corbalán, que lo miraban un poquito más a huevo, así como más populeque, era bastante más inteligente que Carmona y que cualquiera, o que el señor Juan Andrés Lago, que supuestamente asesora, mira tú, asesora al Ministerio del Interior nada menos. ¿Con qué lo asesora? Yo ayer pedí y pido nuevamente que nos muestre sus asesorías, sus grandes raciocinios geopolíticos. En fin, han perdido Mira, completamente el tino
y eso los va a perder, tarde o temprano, espero yo. Pero antes de que se pierdan ellos, yo no me quiero perder la oportunidad, amigos, de ir a mi tercer bloque comercial, todos productos y servicios que son o pueden ser de utilidad para usted. Por ejemplo, Transporte Scala, esta empresa de transporte que lo hace todo. Tiene toda clase de vehículos, atiende toda clase de situaciones. Transportes de un individuo en cualquier momento del día o la noche a cualquier lugar del país. Transporte de escolares, transporte de trabajadores de una empresa, transporte de su familia al aeropuerto porque van a viajar, bueno, obviamente. Toda clase de transporte con toda clase de vehículos de última generación, todos nuevos, completamente nuevos. Lo hacen todo Transportes Scala. Amigos, ahí está la dirección. Cualquier cosa que usted necesite, ahí van a estar disponibles para usted todos los días, todo el día. Si a las 4 de la mañana necesita un vehículo, va a tener un vehículo. Y continúo con Patricia Stocker, que se encarga de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero, protegerla, defenderla, renovarla, para que usted se quede tranquilo, que nadie le va a un día aparecer en su oficina, se va a echar para atrás frente a usted en el escritorio y le va a pedir la mitad de la empresa porque él anotó la marca primero. patriciastocker.com, esto es un trámite que mucha gente olvida y es muy importante. Sigo con Compre Oro. Ya saben, no le digo más, el oro y la plata son valores intrínsecos, por lo tanto, tener parte de los subrecursos en oro y plata es tener una reserva absolutamente intocable por el destino. Usted va a estar bien defendido, usted se va a salvar en cualquier circunstancia. Compreoro.com. Y termino el bloque con los abogados del bufet Salinas y Ojeda, que usted ubica en salinasyojeda.cl, a cargo de temas civiles, que son la mayoría que tienen que enfrentar la gente normal, entre ellos muchos temas de divorcios y todo lo que viene incluido en ese paquete tan poco grato, ¿no? Supongo, para los divorciados. Yo no tengo idea, nunca me he divorciado. Sale muy caro, así que no. Además no tengo ganas. salinasyojeda.cl, amigos, todo tipo de temas civiles, son expertos, les va muy bien, tienen una muy buena tasa de éxitos legales. Y bueno, yo no sé si vale la pena seguir con estos personajes. ¿Qué? No, pero un comentario pequeño que es importante porque como se suceden las cosas, también las explican. El 29 de febrero, ¿no? Es decir, una semana antes de que empezara el año legislativo y el movimiento político, acuérdense que el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, en una entrevista dijo que la menor intensidad en la movilización social, es decir, la falta de protestas, estaban incidiendo en que no se estaban realizando las reformas. Obviamente que eso se lee como una amenaza del Partido Comunista al gobierno de Gabriel Boric. Entonces, hay que empezar a unir las piezas del puzzle para entender por qué esta semana ha defendido tanto al Partido Comunista, por qué esta semana además hizo lo que hizo con Israel, etcétera, etcétera, porque lo tienen prácticamente amenazado. Lo tienen agarrado de ahí. Eso fuertemente. Lo entendí eso. Lo entendí. Oye, hay información con respecto al secuestro y homicidio del teniente Ojeda. Un medio de comunicación hizo un ejercicio bastante básico y encontró información del presunto, tú sabes que siempre hay que decir presunto líder del operativo. Si es de las Fuerzas Armadas o es de Carabineros, es el violador de derechos humanos, pero si es de parte del Tren de Aragua o de otro, es el presunto. Es el lenguaje de la prensa hoy en día, todo es presunto. Todo es presunto. El presunto líder del operativo del secuestro, un venezolano, se le buscó la información según los datos que habían acá y se hizo un cruce. La cosa es que la información arrojó que por prácticamente 7 meses trabajó en una gobernación en Venezuela en el año 2015, es decir, fue empleado y funcionario del gobierno de Maduro y nada menos que en Aragua, donde era gobernador quien fuera el tercer hombre en importancia del chavismo, Tarek al-Aissami. Hoy renunció, hoy no está en ese cargo, pero en el fondo ya se empiezan a encontrar esos hilos de conexión entre quienes participaron del asesinato y del secuestro con algunos nexos con Venezuela y el gobierno de Maduro. Ahora, te quiero comentar una cosa porque leyendo el expediente y la información, la poca información que ha salido, porque es secreta, hoy día Carolina Toá se quejó de que no era tan secreta y que había filtraciones, bueno. Yo creo que una de las conclusiones que uno puede llegar producto de este asesinato y secuestro es que las fronteras chilenas
entra y sale el que quiera, cuando quiera, como quiera. El 21 de febrero secuestraron al teniente Ojeda, una persona refugiada en Chile, lo que significa que el Estado chileno le tiene que entregar protección. Parte de un listado que el gobierno de Maduro llamó disidentes y opositores porque ponían en peligro al gobierno de Maduro y a Venezuela, es decir, por atentar contra la nación. Secuestran a personajes de interés y resulta que a nadie se le ocurre cercar la región metropolitana. Yo no estoy hablando acá para que no me malinterprete, porque no soy amiga de esto, de estado de sitio, etc. No, estoy hablando de eficiencia de nuestras policías y de investigaciones y de las instrucciones que se deben dar cuando estamos hablando de una persona de interés político. Y es un perseguido político. Salieron los venezolanos supuestamente involucrados de la región metropolitana como quisieron. Incluso dejaron unas huellas que ya algunos dicen, si hubieran querido no las dejan. ¿Por qué las dejan? Y luego salen por los pasos fronterizos del norte, supuestamente salieron hacia Bolivia y después se fueron. Pocos días después. Es decir, las fronteras de Chile abiertas completamente, no solo, para cualquiera, no solamente para inmigrantes irregulares que escapan de sus países, para el narcotráfico, para quien quiera venir. Y además, no solamente eso, no hay información. Migraciones en Chile no tiene idea. Y les voy a dar un dato para que ustedes entiendan el descontrol en el que estamos. Gendarmería ha advertido en reiteradas oportunidades que muchas veces condenados por el crimen organizado, venezolanos, colombianos, lo que sea, llegan procesados y condenados con una identificación determinada, y cuando ingresan a la cárcel, producto de que conocen a personas al interior de la cárcel, Gendarmería descubre que esa no es la identificación de esa persona. Es decir, el gobierno de Chile no tiene idea los antecedentes incluso de las personas que procesan. No saben. Ese es el estado de descontrol en el que está nuestro país y en el que se refleja 100% con el caso Ojeda. Declararon y le emitieron orden de captura internacional a estos personajes venezolanos. Yo les hago una apuesta de que nunca más vamos a saber de estos personajes. Nadie te va a tomar esa apuesta, pues nadie quiere perder plata. Bueno, todo esto de control general que se ve en todo. Es el resultado muy simple de que llegó a todos los órganos de poder, a los municipios, a los ministerios, a las reparticiones públicas, a la moneda, a todos los órganos, digamos, vinculados directamente al Estado, el pool humano más penca que jamás ha tenido Chile. Gente ignorante, charlatana. Uno lo ve en los temas, por ejemplo, del incendio en Valparaíso. ¿Qué hicieron? No saben. Es una generación que creció en la charlatanería, mirando la tele, mirando la internet, hablando de cosas generales. Son todos ambientalistas de macetero, no sabrían plantar una planta en su casa. Son charlatanes, no tienen contacto con la realidad, vivieron cómodamente. Muchos de ellos son bastante cuicos. Este es un gobierno de cuicos para cuicos, en cierto sentido. No tienen conocimiento de nada, de la vida práctica, no han trabajado nunca. Entonces llegan al poder a nivel municipal, a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel nacional, y no tienen idea, pues, no saben ni por dónde empezar. Sería interesante que la gente conociera los detalles de cómo ocurrió lo de Valparaíso, el incendio, cómo empezaron a actuar, qué telefonazos se dieron unos con otros, cómo algunos de, yo lo sé porque me han contado, cómo algunos en esta cadena, digamos, administrativa que tenía que tomar acción, no sabían ni por dónde partir, no sabían a quién tenían que contactar, se les había perdido el teléfono, no sabían a quién había que darle las órdenes, dónde están los planes de evacuación, dónde está tal cosa, no saben nada, no saben, no tienen idea. Fuera de eso, y además, son marionetas del Partido Comunista y de los clérigos de Irán y del guadón guachuchero y de cualquiera que sea de esta bolsepeo, digamos, que llama progresismo. Esa es la realidad. Entonces, al nivel que tú escarbes vas a encontrar lo mismo. No hay fronteras, no hay seguridad, no hay economía, la peor moneda del mundo según Bloomberg, no hay medidas para incentivar la inversión, se cierran proyectos
como acaba de pararse un proyecto de un data center de Google, porque un vecino mantiene un reclamo y la alcaldesa feliz. Qué bueno que salió así, que pararon ese proyecto en un tribunal ambiental manejado por otra manga de personajes de la misma calaña. Entonces, eso es lo que pasó. O sea, esto es como un barco cuya tripulación fue reemplazada desde el capitán hasta el tipo que hace el café por una manga de inepto, por tipos salidos de un manicomio. ¿A dónde va ese barco, pues? ¿Qué le va a pasar a ese barco? Sí, eso es todo. No tienen idea de nada. No tienen idea de nada. Mira lo que pasa en educación. Tienen idea de sus gustitos personales, de sus agendas personales, que la educación sexual, que los niños aprendan a pasarse la mano por la espalda, en el plano educacional, en seguridad, para que hablamos, en defensa, bueno. Llegaron los más tarados al poder. Pues sí, eso es todo. Esto, como lo dijo un tipo hace tiempo y lo repetió varias veces, esta fue y es la revolución de los tarados. ¿Y qué te puedes esperar tú de eso? Sí, el personal al final siempre es el que importa, Nicole. El personal que está en un lugar. La misma empresa con un tarado de dirigente y de ejecutivo se da a la cresta. La misma empresa con un tipo inteligente y capaz, pensemos por ejemplo en un Elon Musk u otro, se va para arriba. Todo depende de la clase de gente que tú pones en esa organización. Y tenemos en este momento una generación que se crió mal, con mala educación, sin disciplina, sin resistencia moral, en un océano de clichés verbales y visuales y cinematográficos, y llegaron al poder porque el país entero demográficamente cambió y había un número suficiente de esos mismos cabritos educados de la misma manera que votaron por él. Si esto es un tema generacional también, es un tema demográfico. ¿Quiénes son, digamos, las edades, las personas que están, digamos, con derecho a voto, con derecho a esto, con derecho a lo demás? Bueno, cambia mucho un país cuando tenemos una estructura poblacional en que una cantidad enorme de personas han sido educadas de cierta manera y tienen capacidades políticas y para poner a su gente, y entonces empieza uno a ver las consecuencias por todos lados. Entonces... Sí, déjame... cuando tú estabas describiendo la manera en que trabajan, que cuando ocurrieron los incendios, lo primero que se me vino a la cabeza es la imagen, y acá es donde está la comparación perfecta. Para el 27F, donde estaba Michelle Bachelet, cuando ocurrió el 27F, si ustedes revisan los testimonios de los ministros y las imágenes de la época, los ministros que tenían que participar de las decisiones importantes, como Francisco Vidal, la propia presidenta, partieron para distintos lados. Francisco Vidal, por ejemplo, en su testimonio del 27F dice que cuando ocurrió el terremoto, el gran terremoto y tsunami, partió a La Moneda. Y cuando llegó dicen que no había nadie y le preguntó prácticamente al guardia de La Moneda dónde estaban todos. Y le dijeron, pero si están en la ONEMI. Y otros partieron hacia otro lado. Bueno, lograron, por alguna razón... en la ONEMI además, po. Ahí estaba. Y eso es lo que quiero contar. Llegaron a la ONEMI y luego la presidenta Bachelet dijo que no había ningún peligro y murieron cientos de compatriotas producto del mensaje de la presidenta Bachelet, con querellas posteriores contra la presidenta Bachelet, que por supuesto que salió impune, contra Carmen Fernández, quien dirigía en esa oportunidad la ONEMI y otro ministro. Ella tuvo que pagar. Creo que la que llevó el caso de las querellas fue la fiscal Chang, en todo caso, del 27F, si mal no lo recuerdo. Ahora, ¿cuál es el punto? Igual que este gobierno, ¿cuál es el punto? El punto es que le echaron la culpa a la ONEMI. Le dijeron que la ONEMI era una institución muy anticuada, que le faltaba músculo, que le faltaba gestión, que siempre es culpa de las leyes de las instituciones, no de las personas. Y cambiaron la ONEMI. Por eso tenemos Senapred, para que ustedes recuerden, que era no solamente ante desastres, sino que de prevención. Y si ustedes leen cómo se compone la Senapred versus la ONEMI, que era una oficina, ustedes verán un aparato estatal gigante, con un organigrama gigante. Eso fue el resultado de cambiar la ONEMI. Nos cambiamos a un Senapred con una burocracia intragable, lenta, llena de cargos, pero resulta que nos vemos enfrentados a los incendios, ni siquiera incendios, o sea, que es algo regional. No estamos hablando de un terremoto a nivel nacional como ha ocurrido en otras oportunidades.
tampoco logran hacerlo bien. Uno, por los nombramientos; dos, porque hacen instituciones que no se pueden mover para ningún lado; y tres, porque las personas que trabajan en aquella y que además se tienen que coordinar son ineptas y no tienen idea de lo que tienen que hacer. Entonces, por eso me acuerdo un poco de lo que tú estás hablando hoy, de que se mueven para todos lados, y por eso también hoy día vemos que hay críticas al Senapred, porque como se criticó a los municipios, entonces qué mejor que echarle la culpa a la institución, y así han estado echándose la culpa entre ellos. Sin embargo, si lo comparamos con Sebastián Piñera, no le echó la culpa a ninguna institución, asumió el país después del 27F y reconstruyó, y cumplió todas las metas de gestión. Entonces, ahí tienen ustedes graficalmente que son las personas y el saber hacer las cosas, o el querer hacer las cosas también, darle prioridad, porque como este gobierno está en la cosa, tú sabes, de las grandes ideas, de la política, de otras cosas muy importantes, aeroespaciales, por arriba. Esto para ellos no tiene sentido, darle prioridad a las necesidades de las personas. Son muy mediocres, primera cosa, muy ignorantes, muy mediocres, y esas instituciones llenas de puestos sirven para eso, para dar puestos. Si tú miras una foto del personal de esa institución, son puros hueones de barbita y bigote, todo hecho, salidos del mismo pueblo humano, sin conocimientos de nada, y lo demostraron a costa de vidas. Punto. Si el día de mañana un país vecino decide finalmente quitarnos por la fuerza algún territorio que están reclamando, yo te aseguro que no nos vamos a poder defender, porque esta parálisis, este virus de incompetencia, de inepcia, está infiltrando también en las Fuerzas Armadas. Se los digo ahora seriamente. Cosa que le interesa a la izquierda, porque ellos lo primero que quieren siempre es destruir a las Fuerzas Armadas, porque sin eso se encuentran que hay problemas. Entonces, hay de Chile si alguien nos agrede ahora porque no somos capaces de defendernos. Y no solamente por el tema de lo de FIDAE, sino que porque están infiltrando esta cultura de la ineptitud, de la estupidez, de las cosas generales, de los clichés, que los derechos humanos. Ahora, fíjate que a los oficiales, en vez de estar entrenados, quieren entrenarlos en temas de derechos humanos. Como si las Fuerzas Armadas no fueran un instrumento para romper los derechos humanos. Si para eso son las Fuerzas Armadas, para matar al enemigo. Si para eso existen las fuerzas, usan armas. ¿Para qué son las armas, Nicole? ¿Para promover los derechos humanos? No, para quitar la vida, cuando es necesario. Las Fuerzas Armadas no pueden estar constituidas por unos personajes feminoides dedicados a lloriquear por los derechos humanos de no sé quién. Están pudriendo todo. Y esa pudrición ya entró a las instituciones armadas, y por eso te digo, este país, tal como están las cosas con esta gente, no tiene futuro ninguno, ni como Estado, ni como nación, ni como nada. Tal como están. Y ustedes dirán, está exagerando el Villegas. Sí, yo también exageraba cuando dije lo que venía hace años atrás. Pues no, por Dios que exageraba, y ahí lo tienen. Por Dios que exageraba cuando dije hace un año atrás que venía una época de guerra. Por Dios que exageraba usted, señor Villegas. Tú sabes, Nicole. Entonces, les digo ahora, Chile simplemente en este momento es una entidad casi imaginaria. Imaginaria. Subsistimos en los mapas, porque ahí estamos dibujados todavía. Pero como institucionalidad, como país, como organización, con cierta resistencia o resiliencia, como dicen los ciúticos, con ciertas capacidades, no, porque todas sus instituciones fueron tomadas por la casta, por la cohorte demográfica más estúpida que jamás ha creado nuestro país. Acompañados por unos viejos que compiten en estupidez también con estos jóvenes. Y para más remate, para terminar el cuento, envueltos en este ideologismo que mejor no caracterizo. Lo estoy poniendo con la mayor fuerza posible, porque de otra forma parece que la gente no entiende. Sí, cuando yo hablé de lo que venía hace años atrás, se reyeron de mí en mi cara, Nicole. Bueno, ríanse ahora, pues. Cuando dije que entrábamos en una etapa de guerra, no todos me creyeron, ¿no? Por lo que yo entiendo. Bueno, aquí estamos. Y yo les hago esa predicción ahora, que estamos tan débiles institucionalmente que en este momento cualquiera nos pega un empujón y nos caemos como una estantería coja. Eso es. Voy a hacer una pregunta, porque me extraña que nadie más la haga. ¿Dónde está la ministra de Defensa? ¿Dónde qué? Se discute la participación.
¿Dónde está la ministra de Defensa? La ministra de Defensa, Maya Fernández, no aparece en nada. Invisible, ni siquiera con el uso de las Fuerzas Armadas para la crisis y el desastre de los incendios. Y ahora se están discutiendo este famoso RUF, el reglamento del uso de la fuerza, que no voy a alcanzar, o no sé si voy a alcanzar o no a hablar de aquello, donde se está tratando de implementar, sí, yo sé, el uso diferenciado de la fuerza para niños y niñas, no, hay que diferenciar niños y niñas, adolescentes, esto parece broma, pero no es broma, adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, discapacidad, migrantes, indígenas y adultos mayores. Es decir, lo que le está diciendo el gobierno de Chile a las Fuerzas Armadas es: no salgan. ¿Cómo las Fuerzas Armadas van a poder trabajar con este reglamento del uso de la fuerza, que lo están tratando de tramitar? Está paralizado hace años, pero está congelado hace 7 meses, precisamente para darle garantía a las Fuerzas Armadas. Y resulta que le están haciendo un reglamento del uso de la fuerza con esta indicación del gobierno para decirle realmente que no salga. Es decir, si yo descuento todas acá las personas a las cuales hay que tenerle un trato especial y diferenciación, a las únicas personas que las Fuerzas Armadas podrían realmente hacer algo, interceder o detener o disparar, lo leí de un Twitter, no es mío, de Patonaya, y le encuentro toda la razón. Es decir, si usted es blanco, hombre, heterosexual y chileno, porque acuérdense que los emigrantes no, es decir, solo ese perfil de persona entra dentro del uso de las armas o de las Fuerzas Armadas. Todo el resto hay que tener una consideración especial. Ahora, todo esto que parece broma, cuando yo leí esto pensé que era broma. No es broma. Y esto es lo mismo que quiero decir cuando estaba la propuesta constitucional rechazada el 4 de septiembre. Uno se puede reír porque suena ridículo, pero esto parte de una agenda progresista o de izquierda, si quieren, que busca desmantelar las instituciones. Entonces, suena a broma y a chiste y uno dice, ¡uy, que son ridículos! Pero en el fondo hay un objetivo y un interés bastante específico y bastante concreto, que no es ninguna broma para nuestro país. Y lo más triste es que aquellos que están sufriendo este ataque de destrucción institucional, ellos mismos ayudan a desabrocharse el cinturón del pantalón. Nada más digo. Y amigos, ajedrez, están empezando los cursos para niños, para viejos, para viejas, para ancianos como yo, para chicas jóvenes como la Nicole, para todo el mundo. El ajedrez. Gracias por los jóvenes. No, pues mire, un gran ejercicio para todo, una gran entretención, una gran diversión, una formadora para los niños de mentes. No de mentes, sino que de formación de sus mentes, que quede claro. Ajedrez, espacioajedrez.com, remodeling, una empresa, ahí está el teléfono que usted ubica, le va a remodelar como debe ser sus paredes, porque la pared en el fondo, cuando usted la pinta en el fondo, la está remodelando, usted tiene que arreglarla, parchar, poner una capa de yeso, hacer un montón de cosas, no es llegar y pasar un brochazo. Profesionales para los pisos, profesionales para la mueblería de cocina. Los muebles de cocina son un tema más complicado que los otros por razones obvias. Tienen arquitectos para refacciones mayores. Todo en remodeling, amigos. Ahí está el teléfono. Y termino con Ángel Hey, el corredor de propiedades que realmente corre y vende mientras otros se arrastran de guata tratando de vender algo. No, Ángel vende porque se dedica a pocos encargos, trabaja de lunes a domingo, 16 horas al día, y además tiene unos métodos muy especiales, vende. Así que si usted tiene por ahí en un pantano una propiedad, meses ya quizá, como pasa con mucha gente, Ángel Hey, heypropiedades.cl. Amigos, me habría encantado escuchar más sobre estas reglas del uso de la fuerza, que es una manera de reglas de no uso de la fuerza en realidad. Es bastante estúpido todo esto, pero ya no hay nada de qué asombrarse. La verdad es que han batido todos los récords de estupidez, o de cálculo para destruir instituciones, porque aquí hay también eso. Bueno, en fin. Y yo lamento ver la tibieza de la oposición en el plano político y en lo acomodaticio que son otros que se están dejando, voy a decirlo con todas sus letras, fornicar. ¿Ok? ¿Clarito? Eso. Elegante. Tal cual. Elegante, muy bien. Elegante, porque podría usar otra palabra que ustedes conocen que viene siendo lo mismo, pero dije, es peor.
Es una palabra muy fea y yo soy muy tan caballero, tan caballerito, así que uso la palabra clásica que está en los diccionarios, por si no me creen, ¿ah? Es una palabra científica incluso. Fucking. Ya, nos vamos, estimados amigos, y Chao, hasta que tengan una semana. con la señora aquí presente el próximo martes, con el caballero que dice fornicar en vez de otra palabra, mañana. Nos estamos viendo. Chao. Chao.